Dinámica. Dice, un objeto de 30 kilogramos se deja caer por un plano inclinado. Si la fuerza normal que actúa sobre él es de 214.9 newton, vamos a determinar la aceleración que adquiere en estos dos supuestos. El primero dice, no hay rozamiento, y B, el rozamiento existe con un coeficiente de 0.45. Bueno, entonces fíjense, esta es la figura que nos trae el problema. Y lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la normal, tenemos el peso, y fíjense que el plano inclinado no tiene el ángulo, es decir, que para poder hacer los dos supuestos necesitamos inicialmente calcular este ángulo. Fíjense que la normal la tenemos, el peso pues lo podemos conocer porque tenemos su masa, entonces vamos a conocer ese ángulo inicialmente. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tendremos la normal y apunta hacia arriba, que es positiva, menos la componente del peso en Y, que es peso coseno del ángulo igual a 0. De aquí, esta expresión la pasamos al otro lado con signo positivo, porque nuestro objetivo es el ángulo, ¿no? Y ese es igual a la normal. Luego, pasamos el peso al otro lado a dividir, nos queda normal sobre peso. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1 de esta expresión. Aquí, pues, fíjense, coseno a la menos 1 de lo normal, que es 214.9, entre el peso, pero recuerden que peso es masa por gravedad. Es decir, que el ángulo valdría 43.03 grados. Ahora sí, vamos a los dos supuestos. Entonces, no hay rozamiento en la primera parte, y si no hay rozamiento, quiere decir que no hay más fuerzas que actúan, sino las dos que están. Entonces, ya sabemos que sumatoria de fuerzas en X, perdón, aquí es X, es igual a masa por aceleración. Entonces tendremos la componente de este peso en X, que sería peso seno del ángulo. Recuerden que el movimiento va en este sentido, porque va descendiendo. Entonces lo que vaya en ese sentido sería positivo. La componente del peso en X sería peso seno y es positivo. Y eso es igual a ¿qué? A masa por aceleración, porque no hay más fuerzas en X. Recuerden que nuestro objetivo es la aceleración, por lo tanto la aceleración va a ser igual. Esta masa pasaría a dividir, pero fíjense que peso, este peso es masa, gravedad, es decir, cancelamos esta masa con esta masa y nos va a quedar entonces que la aceleración sería gravedad por seno del ángulo. Reemplazamos valores, 9.8 por seno de 43.03 y nos dará 6.7 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración cuando no hay rozamiento. Ahora pues, la parte B, existe rozamiento. Si hay rozamiento, pues tendremos una nueva fuerza, que es la fuerza de rozamiento, la cual se va a oponer al movimiento. Quiere decir entonces que esa aceleración sería inferior a esta, ¿cierto? Nuevamente, sumatoria de fuerzas en X. Entonces tendremos el peso seno del ángulo menos, porque va en sentido contrario al movimiento, menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Aquí fíjense, la fuerza de rozamiento, recuerden que es coeficiente por la normal, pero la normal va a ser igual a esta, miren, a peso coseno. La podemos tomar de acá, normal igual a ¿qué? A peso por coseno del ángulo. Voy a hacer de esa manera para cancelar las masas al final, porque la normal ya la tenemos como valor, aquí la tenemos, ¿cierto? Pero lo voy a seguir haciendo así. Es igual a masa por aceleración. Quiere decir entonces que aceleración va a ser igual a gravedad por seno menos coeficiente por gravedad por coseno. Fíjense una cosa, peso es masa, gravedad. Listo, aquí tendremos masa, gravedad. Peso es masa, gravedad. ¿Qué pasa? Cancelamos masa, cancelamos masa, cancelamos masa. Entonces nos queda aceleración va a ser igual a ¿qué? A gravedad seno, que es lo que coloqué aquí, menos coeficiente por gravedad por coseno, es decir, para tener esta expresión. Por lo tanto, aceleración, sacamos factor común, que es gravedad, que multiplica a seno del ángulo menos coeficiente por coseno del ángulo. Reemplazamos los valores y fíjense que esa aceleración es igual a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.